En el corazón de Sevilla. Bajo el sol implacable de una tarde de otoño. Carla entró en la casa familiar por primera vez en meses. La puerta crujió como un viejo secreto. Y el aroma a aceite de oliva y azafrán que solía impregnar el aire había sido reemplazado por algo artificial. Como un perfume barato que intentaba disfrazar la ausencia. La invitación había llegado por el grupo familiar de WhatsApp. Llamándola cena formal. Algo que nunca usaban. Siempre eran solo cenas. Con tapas improvisadas y su padre tarareando flamenco mientras asaba chorizos en la parrilla del patio. Pero eso era antes. Antes de que María Elena, su madre, se desvaneciera en el silencio de una enfermedad que devoró su vitalidad como un fuego lento. Carla avanzó por el pasillo. Notando cómo las fotos habían sido reordenadas, una enorme de su padre Gerardo con Dolores. Riendo en una fiesta benéfica que nunca mencionaron. Ocupaba el lugar de la antigua foto de vacaciones en la Costa del Sol. Donde todos posaban con arena en los pies y sonrisas genuinas. Entró en el comedor y allí estaba ella, Dolores sentada en la cabecera de la mesa. El asiento de su madre. Nadie dijo nada. Ni Gerardo. Ni su hermana Marta. Ni siquiera los primos que solían pelear por sentarse junto a María Elena en las fiestas de Navidad. Dolores sirvió el vino con la gracia de quien ha practicado durante décadas. Como si la botella fuera una extensión de su mano. Presentó a Carla a un socio de negocios de su padre, esta es Carla. La menor de Gerardo. Ha estado de viaje. ¿Verdad? ¿Cariño? Carla no había ido a ningún lado, vivía a solo unos kilómetros. Trabajando en un hospital como enfermera. Pagando su propio alquiler en un pequeño apartamento en Triana. Manteniéndose al margen para no estorbar. Nadie pareció sorprendido. Nadie murmuró, espera. Ese es el asiento de María Elena. Era como si la silla siempre hubiera sido de Dolores. Y Carla fuera la intrusa sin invitación. Pasaron a los brindis. Carla no planeaba hablar. Pero su tío Ramón. Con el aliento cargado de Jerez. Insistió, que hable Carla. Siempre has tenido don para las palabras. Niña. Abrió la boca. Pero Dolores la interrumpió. Alzando su copa, ella es más de trabajar entre bastidores. Siempre ocupada. Nunca en el centro. Pero eso la hace tan confiable. La sala soltó risitas dispersas. Incluso Gerardo rió. Su hermano Silvio le dio un codazo a Dolores con una sonrisa. Nadie miró a Carla. Ella no respondió. Solo se quedó allí. Con la boca cerrada. Las manos apretadas bajo la mesa hasta que los nudillos se blanquearon. No sintió ira aún. Solo un vacío incrédulo. Como si flotara fuera de su propia vida. Observando desde la ventana. Rieron porque lo creían. O porque era más fácil no detenerlo. La comida llegó en oleadas perfectas, pato asado con guarnición de patatas a la riojana. Todo emplatado como para una foto de Instagram. Nada de cazuelas pasadas de mano en mano. Nada de repetir. Era hermoso. Era vacío. Carla intentó charlar con su prima Lucía sobre sus clases de derecho. Pero ella sonrió. Asintió y volvió a su teléfono. Marta cambió de tema 2 veces cuando Carla habló, papá. ¿Qué decías de los nuevos azulejos de la cocina? Como si Carla no hubiera abierto la boca. Dolores estaba en cada conversación. Llamando a la cena una nueva tradición familiar y reclamando crédito por cada plato. Incluso el pastel de manzana que Carla había horneado. Al otro lado de la mesa. Su primo pequeño Milo la miró con ojos grandes. Luego bajó la vista a su plato. Fue el único que no sonrió esa noche.
Solo masticó en silencio. Demasiado tiempo. Carla empujó el tenedor por el plato. No solo había perdido un asiento. Había perdido el guión de su propia familia. Llevó el pastel porque era la receta de su madre. Garabateada en una tarjeta con tinta borroneada que Carla guardaba en un cajón. Lo horneó la noche anterior. Sabiendo que nadie se lo pidió. Sabiendo que quizás ni lo tocarían. Pero era la única forma de entrar en esa casa llevando algo que aún pertenecía a María Elena. Algo que aún les pertenecía. Al colocarlo en el aparador, Dolores arrugó la nariz como si fuera algo podrido. Oh. Eso es pesado. ¿No crees que algo más ligero habría sido mejor para esta noche? Se volvió al camarero. Sí. Habían contratado uno, y dijo, llévalo a la cocina. No lo necesitaremos. Nadie dijo nada. Su hermano Silvio. De pie allí mismo. Murmuró, hemos superado esas cosas antiguas de todos modos. Carla se quedó parada. Viendo cómo el pastel desaparecía tras la puerta batiente. No solo limpiaban la mesa. Limpiaban a su madre. Borraban los últimos vestigios de la mujer que mantuvo esa casa unida más tiempo del necesario. Y nadie parpadeó. La risa volvió como si nada hubiera pasado. Copas tintinearon. Historias flotaron. Dolores iluminaba la sala como si presidiera una corte. Carla se sentó en su lugar asignado. Dolores había hecho tarjetas de sitio, e intentó mantenerse erguida durante el resto de la comida. Nunca había oído tanto silencio en su vida. Cada historia que Dolores contaba era sobre cambio, esta familia necesitaba energía nueva. Entramos en una era fresca. Las tradiciones son lindas. Pero es hora de evolucionar. Arrojaba esas palabras como cojines decorativos, suaves. Sin sentido. Fácilmente reemplazables. Carla intentó unirse 2 veces, una para preguntar a Marta sobre su nuevo trabajo en una oficina de abogados. Otra para elogiar el centro de mesa. Ambas veces la cortaron. La conversación viró como un viento caprichoso. La gente habló más alto. Sonrió más tenso. Nadie la miró a los ojos. Se sintió como una ocupa en la casa donde creció. Y luego. Por supuesto. El brindis. Marta se levantó. Alzó su copa y dijo, por nuevos comienzos. Por la familia. El crecimiento y la gratitud. Todos aplaudieron. Carla no. No pudo. El silencio en su cabeza era ensordecedor. Pero al parecer era la única que lo oía. Dolores acababa de contar una anécdota sobre reinventar rituales familiares cuando pausó y la miró, ¿sabes? Algunos simplemente tienen problemas para soltar. Carla se puso de pie. No alzó la voz. No tiró nada. Ni siquiera parecía enfadada. Soltar a mi madre no es lo mismo que borrarla. Dolores no pausó. No parpadeó. Le dio una bofetada en la cara frente a todos. El sonido crujió por la sala como un petardo en una iglesia. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Gerardo no gritó. No jadeó. Ni siquiera comprobó si estaba bien. Se levantó. Puso una mano en la espalda de Dolores y la sacó de la habitación. Así. Sin más. Una prima jadeó. Vio una mano cubrir una boca. Luego cayó. Luego se plegó en un regazo. Carla se quedó de pie. No por valiente. No por orgullosa. Porque no podía creer lo que acababa de pasar. Su mejilla no escocía siquiera. Estaba entumecida.
O quizás era el resto de ella alcanzando al pedazo de corazón que se había enfriado meses atrás. Caminó sola a la cocina. El olor allí, romero. Cítricos. Sea cual fuera la vela que Dolores eligió, la golpeó como un muro. No olía a cena. No olía a hogar. Olía a algo pulido para ocultar lo que fue. Oyó el coche salir del garaje. Oyó los neumáticos crujir la grava como si importaran más que ella. Volvió al comedor. Nadie la miró. Nadie se movió para ayudar. Recogió su plato. Lo raspó en la basura. Limpió su tenedor. Pensó en su madre doblando servilletas la noche antes de una fiesta. Canturreando bajito. Riendo cuando quemaba los panes otra vez. Su voz llenaba esa cocina como si perteneciera allí. Ahora solo había ambientador. El duelo. Pensó. No es cuando alguien muere. Es cuando te das cuenta de que ha sido reemplazado. No lloró esa noche. Pero tampoco durmió. De vuelta en su apartamento. Se sentó en la oscuridad un rato. No encendió luces. No se quitó los zapatos. Solo se quedó allí. Llaves en una mano. La bolsa con el pastel intacto en la otra. Tratando de descifrar de dónde venía el peso en su pecho. No era solo la bofetada. Era todo lo anterior y el silencio que siguió. Se vio de reojo en el espejo sobre la estantería. Esperaba ver ira. Una mejilla roja. Algo dramático. Pero solo vio un rostro que apenas reconocía, calmado. Plano. Exhausto de un modo que no se mostraba en colores o líneas. Sino en ausencia. Sacó su teléfono. Tecleó un mensaje a Silvio. Lo borró. ¿Qué iba a decir? Oye. ¿Recuerdas cuando la novia de papá me abofeteó y todos os quedasteis sentados como si fuera una extraña? Miró el viejo libro de recetas de su madre. Estaba en la estantería como siempre. Páginas deformadas por harina y huellas. No lo alcanzó. No lo ojeó. Solo miró el lomo desgastado como si lo mirara lo suficiente. El pasado se filtrara. No lloró. No porque no doliera. Sino porque llevaba esa fractura tanto tiempo que olvidó que estaba rota. Hubo un tiempo en que esa casa guardaba calidez como un cuerpo. Recordaba una Navidad particular. 5 años atrás. Ayudando a su madre a decorar. Se movía lento ese año. Con las rodillas doloridas. Pero insistió en hacer la mesa ella misma. Carla intentó tomar el relevo. No la dejó. Colocó un mantel de encaje bordado a mano. Algo que guardaba desde su boda. En el centro y dijo, esta casa guarda recuerdos como la madera guarda humo. Aunque la limpies. Queda. No lo entendió entonces. Ahora sí. Porque nada en esa casa olía ya a ella. Todo había sido reemplazado, jarrones de cristal en vez de arcilla. Manijas cromadas en vez de las de madera que Gerardo talló un verano cuando no podían permitirse nuevas. Había un vacío en todo. Como si alguien hubiera vaciado el alma y dejado la estructura en pie. Esa semana anterior. Intentó visitar. Tocó como una invitada. Dolores abrió con una sonrisa ancha, deberías avisar por mensaje primero. Estamos reorganizando el salón. Es un desastre. Bloqueó la puerta sin decirlo. Carla vislumbró por encima de su hombro. El armario cerca de las escaleras estaba abierto. Unos abrigos colgaban prolijos. Pero el que la detuvo. El vestido rojo floral que su madre usó en la cena de graduación de Carla. Había desaparecido.
Y supo entonces exactamente a dónde había ido. Esa noche, tumbada en la cama, navegó por Instagram. No seguía a Dolores. Pero Lucía sí. Y Lucía etiquetaba. Dolores había posteado ese día. Estaba en el solarium. El pie de foto, vintage con un toque fresco. Nada como reutilizar un recuerdo. Llevaba el vestido rojo. El de su madre. Sintió el estómago revolverse lento y profundo. No el malestar de comida, sino el que surge cuando te das cuenta de que algo que amabas se ha convertido en disfraz. Recordaba el momento exacto en que su madre usó ese vestido por primera vez. La tela aún olía a tienda. Lo compró solo para la graduación de Carla. Dijo, es hora de ponerme algo rojo. El rojo hace que las mujeres parezcan tener algo que decir. Y allí estaba Dolores, luciéndolo en una habitación que no le pertenecía. Sosteniendo una copa de vino como un trofeo. Subtitulando la vida de otra como contenido para el algoritmo. Se levantó. No podía quedarse quieta. Así que caminó pasada la medianoche. Pasó por la casa familiar. Vio luces encendidas. Risa se filtraba por una ventana abierta. No alta. Pero real. La que surge fácil cuando nadie en la habitación se siente indeseado. No estaba lo suficientemente cerca para distinguir palabras. Excepto una voz. Familiar. Su hermana Marta, somos su familia ahora. Ni siquiera pensó que lo dijera con crueldad. Quizás no lo decía en serio. Quizás era solo algo que se dice cuando las cosas avanzan más rápido que la conciencia. Se alejó. Volvió al apartamento. Se sentó al escritorio y abrió su viejo portátil. Rebuscó emails. Escaneó documentos. Fotos. PDFs antiguos que no había mirado en años. Y allí estaba, un archivo de hipoteca de 3 años atrás. Firmado por su madre y por ella. Lo había olvidado. O quizás nunca creyó que importaría. Pero allí estaba. En blanco y negro. Su nombre junto al de ella. Copropietaria. Pensaba que solo alquilaba el espacio trasero. Pero no era una invitada. Era parte de los cimientos. El día siguiente se sintió más lento. Más pesado. Se dijo que necesitaba recoger una caja de cosas viejas del ático de la casa principal. Una excusa endeble. Dolores no estaba. Gerardo abrió la puerta como si no estuviera seguro de por qué lo hizo. Quizás la culpa la abrió por él. Quizás el hábito. Carla caminó por el pasillo como una extraña en una exposición de museo. La casa no se sentía como antes. Había sido limpiada. Cada foto visible había sido reemplazada. Las antiguas se habían ido. No almacenadas. No reubicadas. Solo idas. Solía haber un marco de su madre y ella en la graduación de enfermería. Tomada justo en el jardín. Sol. Brisa. Y la sonrisa más grande que vio en su rostro desde que empezó el tratamiento. Esa foto se había ido. En su lugar, Gerardo y Dolores. Mismo marco. Misma luz. Década distinta. Él notó que la miraba, es solo una foto. Solo una foto. No pudo responderle. Porque sabía que si abría la boca. No saldrían palabras. Las fotos no son solo fotos, son anclas de recuerdos. Y alguien desenganchaba las suyas. 2 semanas antes. Había pasado casi una semana diseñando y encargando un reloj de bolsillo personalizado para el cumpleaños de su padre. Caja de plata.
La fecha de boda con su madre grabada dentro. Sus iniciales debajo. Lo recogió ella misma. Lo envolvió. Pagó en efectivo. Esa noche, Dolores se lo dio antes de que Carla pudiera levantarse. Oh. Gerardo. Quería que tuvieras algo eterno. Él lo abrió. Sonrió. Besó su mano como en un anuncio navideño. Carla se quedó entumecida, reconociendo la etiqueta del relojero. Aún medio metida bajo el lazo. No dijo nada. No esa noche. Hoy. Condujo de vuelta al pueblo y entró en la tienda. El mismo hombre tras el mostrador. Al darle el número de pedido, sacó el registro, Carla Ruiz. Era una belleza. Pagado completo. Grabado personalizado. ¿Algo mal? No. Dijo. Solo necesitaba confirmar. Salió de la tienda sintiendo el pecho lleno de arena. Pesado, pero no ruidoso. No era solo el reloj. No era solo la foto. Era un patrón. Una campaña. No robaban momentos. Robaban crédito. Se detuvo en una cafetería camino al apartamento. Necesitaba cafeína o compañía o ambas. Delfina estaba allí. Sus ojos se encontraron antes de llegar al mostrador, sabía que vendrías hoy. Deslizó un café negro y sacó un sobremanila de su bolso. Sin ceremonia. Solo comprensión callada. Vi el post de Gerardo. Parecería que tu madre nunca vivió en esa casa. Dentro del sobre. Una foto, la original de la graduación. Mano de su madre en su hombro. Carla intentando no llorar. Ambas enmarcadas en sol primaveral. La salvé. Dijo Delfina. Sabía que intentarían limpiar el lugar de ella. No dijo nada. Solo sostuvo la foto. La miró como si pudiera reensamblar pedazos de sí misma. Se sentaron un rato. Hablaron de su madre. Sus últimos días. Su terquedad. Su necesidad de hacer que todo se sintiera hogar. Incluso mientras se desmoronaba. Ella me dijo. Agregó Delfina. Que tú serías la que se quedaría. No porque te obligaran. Sino porque sabes cómo mantener las cosas unidas. Carla no respondió. No necesitaba. Delfina se fue. Y Carla volvió al apartamento con la foto en el bolso. Esa tarde. Caminó por el mercado de Triana. Comprando aceitunas y pan fresco como si nada. Un vecino mayor. Don Manuel. La paró, Carla. ¿Cómo está tu padre? Bien. Dijo. ¿Y tu madre? Que en paz descanse. Era buena gente. Recuerdo cuando traía empanadas a la fiesta de San Juan. Amable de verdad. Lista también. No dejaba que Gerardo se saliera con la suya entonces. Asintió. Él siguió caminando. Esa charla de 2 minutos afirmaba más la existencia de su madre que nada oído en esa casa en años. Podían dejar que otra la llamara abuela. Pero nadie podía sacarla de su sangre. Esa noche. Despejó la mesa del apartamento. Apartó todo. Sacó un bloc legal y empezó a listar cambios, muebles. Fotos. Olores. Voces. Palabras como cortes de papel. Momentos que no pertenecían a quienes los reclamaban. No construía un caso por rencor. Lo hacía por necesidad. No por venganza. Por claridad.
Porque una vez que te das cuenta de que ya borraron la versión de ti que no podían controlar, lo único que queda es documentar la verdad que no pueden eliminar. Escaneó documentos. Emails viejos. Textos guardados. Recibos. PDFs del abogado de su madre. El tono en ella cambió. No era tristeza ya. No era ira. Era precisión. No luchas por ser recordado. Luchas por no ser borrado mientras aún vives. Extendió cada papel en la mesa como una autopsia, bloc legal. Copias de hipoteca. Emails impresos. Tarjetas de cumpleaños firmadas en la cursiva inclinada de su madre. Fotos. Algunas digitales. Algunas Polaroids desvaídas y dobladas. Recibos del relojero. Impresión del título de propiedad con su nombre en negrita. No más emociones. No más justificaciones. No era por probar un punto. Era por crear un registro. Cuanto más miraba esa mesa, más se daba cuenta de lo sutil que había sido todo. Dolores no irrumpió y tomó control. No alzó la voz. No exigió. Solo sugirió. Reetiquetó. Cambió la temperatura de la habitación hasta que nadie notó lo frío que se había vuelto. La gente no empujaba de vuelta porque no se sentía empujada. No necesitaba borrarla. Solo convencer a todos de que ya se había ido. Pero no lo había hecho. Y ahora no era solo la que se quedó. Era la que lo veía todo claro. Nunca fue demasiado sensible. Solo no tenía las herramientas. Ahora sí. Cerca de la medianoche. Sacó la cesta de costura que su madre guardaba bajo la cama. No la había tocado en años. Pensaba que la había donado. Pero algo le dijo que no la tirara. Estaba enterrada bajo retales. Botones sueltos y un carrete de hilo enredado. Allí. Doblada 2 veces y plana como un secreto. Una carta. La letra de su madre la golpeó antes que las palabras. Carla. Empezaba. No era un adiós. Era un recordatorio. Sé que serás la que se quede. No porque te hagan, sino porque eres la que sabe unir cosas. Hablaba de la casa. El esfuerzo por mantenerla hogar. Como la gente pasa por una estructura sin saber qué costó hacerla sentir segura. Le pedí a Gerardo que asegurara tu nombre en la escritura. Escribió. Has ganado más de lo que te han dado. Se sentó al borde de la cama y lloró. No por duelo. Porque alguien la vio una vez. Porque ella lo sabía. No secó las lágrimas. Las dejó caer. Luego escaneó la carta. Imprimió una copia y enmarcó el original. Lo puso junto a la cama como una brújula. Más tarde esa noche, abrió el perfil de Facebook de Gerardo. No había mirado en mucho. Él no posteaba mucho. Pero Dolores lo etiquetaba. La foto más reciente era de 2 días atrás, Gerardo y Dolores en el salón. Que ya no parecía el de su infancia. Todo neutral. Escenificado. Sonrisas falsas. Manos enlazadas. Pie de foto, por fin completos. Miró esa frase hasta que dejó de significar. Hasta que sonó como estática. Abrió su propia cuenta. Intacta por 5 años. Encontró una foto, su madre en la misma habitación. Luz distinta. Su sonrisa no. Ni el alma en sus ojos. Posteó ambas lado a lado. Izquierda, madre descalza con delantal. Taza de café. Dueña de la habitación.
Derecha, Dolores con copa de vino como trofeo. Pie de foto corto, estaba completa mucho antes de ser rediseñada. Sin hashtags. Sin etiquetas. Sin comentarios. Apagó las respuestas. La validación no era el punto. A la mañana siguiente. Imprimió documentos clave, escritura. Carta. Fotos. Recibo del grabado. Hizo 3 paquetes, uno para ella. Uno para la caja de seguridad. Uno para su abogada. No era una amenaza. Era documentación. Cuando intentan robar tu nombre de las paredes. Lo escribes en tinta en los cimientos. Mandó un mensaje a Marta, no necesito disculpas. Pero no seré invisible más. Lo leyó. No respondió. Eso bastaba. Pasó el resto de la tarde en el porche. Solo ella y la carta enmarcada en su regazo como algo vivo. Serás recordada porque me quedé. Susurró. Y ahora me recordarán porque dejé de callar. No tocó esta vez. Se paró en la puerta de la casa con una carpeta bajo el brazo. El aire pesado como si supiera lo que venía. Dolores abrió. Aún en pantalones de yoga. Sosteniendo un batido proteico a medio terminar. Parpadeó rápido. Descolocada. Pero formó esa sonrisa que llevaba como segunda piel, vaya. ¡Qué sorpresa! No se molestó en charla, no vengo a pedir. Entro en la casa que ceo poseo. Dudó lo suficiente para que el mensaje calara. Luego se apartó. Lenta y compuesta. Gerardo está dentro. Pasó como si nunca se hubiera ido. Él estaba cerca del comedor. Manos cruzadas. Sin decir palabra. Asintió. No devolvió el gesto. No necesitaba permiso. Necesitaba prueba. Prueba de que esa casa no había olvidado. De que no imaginó su lugar en ella. El comedor la golpeó primero. No por lo cambiado. Sino por lo que no. La muesca en la pared donde colgaba el viejo reloj aún estaba. Cubierta de pintura fresca. Pero el hueco persistía. Terco. Como si la pared recordara ser sostenida por algo real. El salón había sido reorganizado, cortinas nuevas. Cojines. Una alfombra que probablemente costaba más que su coche. Pero la chimenea aún llevaba la marca tenue donde los ladrillos no alineaban bien. Su madre la llamaba la sonrisa torcida de la casa. Se paró frente a ella. Ojos fijos. Sin decir nada. Dolores entró detrás. Pensamos remodelar este espacio. Dijo como curadora de museo ajeno. Carla se volvió. No puedes pintar sobre cosas que nos recuerdan. Abrió la carpeta. Sacó la escritura. La extendió en la mesa. Esta casa tiene 2 nombres. Y solo una de nosotras lo ganó. Ninguno habló. Dolores cambió el peso. Gerardo parecía querer fundirse en la pared. Salió al porche y se sentó. El aire fuera se sentía distinto. Como si no hubiera aprendido a mentir aún. Delfina llegó 10 minutos después. Sin llamada. Sin toque. Solo ella. Una bolsa de papel y esa bondad cansada en los ojos. Se sentó a su lado. Le dio la bolsa. Dentro. Un álbum de fotos desgastado. Esquinas dobladas. Pero intacto. No hablaron al principio. Solo ojearon. Fotos de cumpleaños. Pasteles quemados. El columpio del patio que astillaba fácil. Llegaron a la de la primera Navidad tras la muerte de su madre. Carla había cocinado sola.
Y allí estaba en la foto. En ese porche. Delantal torcido. Sonrisa a medias. Pero estaba allí. Delfina tocó la foto suave. Esta casa no la recuerda a ella. ¿Te recuerda a ti? No dijo nada. No necesitaba. Delfina cerró el álbum y se fue. Ella puede tomar las paredes. Pero tú tienes el peso de la historia. Volvió dentro. Fue a la chimenea. De su bolso sacó el marco, copia de la escritura y la carta de su madre bajo vidrio. Lo puso en la repisa donde Dolores no podía ignorarlo. Lo dejó allí. Sin discurso. Sin declaración. Más tarde. Oyó su voz subir en el salón. No gritando. Solo tensa. Controlada, no puede dejar sus cosas por aquí. Y entonces Gerardo habló por fin, déjalo. Eso fue todo lo que dijo. Y fue la primera vez que dijo algo que importaba en años. Caminó a la puerta despacio. Él la siguió. En el umbral. Se volvió, no me quedo para incomodaros. Me quedo para que recordéis quién no se fue. No dijo nada. Pero no apartó la mirada. Gerardo llamó el día anterior. Dejó un voicemail ensayado, la familia quiere hablar. Carla. Pongamos todo sobre la mesa y limpiemos el aire. Limpiar el aire. Como si fuera malentendido. No borrado. Aún así. Dijo sí. Esa tarde. Llegó con un sobremanila bajo el brazo y un pendrive en el bolsillo. No se vistió formal, jeans. Sudadera vieja. Botas que aguantaban barro si se ensuciaba. No esperaba honestidad. Esperaba teatro. El salón reorganizado, sillas en círculo suelto. Mesa de café en medio como ofrenda de paz. Dolores sentada junto a Gerardo. Mano en su rodilla. La otra en el reposabrazos como trono. Sus hermanos allí. Callados pero presentes. Ojos saltando. Empezó con lo de siempre. Control envuelto en azúcar, todos queremos paz. Pero hay un patrón de agresión que no podemos ignorar más. Agresión. Eso era rico. Carla no dijo nada. Escaneó la sala. ¿Quién apartaba la vista? ¿Quién se inclinaba? ¿Quién no se sorprendía de que viniera? Sacó el pendrive. Lo enchufó al TV montado. La pantalla cobró vida con Timestamp. Voces familiares llenaron el espacio, risas incómodas. Tintineo de copas. Luego la bofetada. Reprodujo a volumen pleno. El momento en que Dolores la golpeó. Cómo todos se congelaron. Como Gerardo no dijo nada. Jadeos ondularon como fuga lenta. Su hermano se inclinó. Una prima susurró, no sabíamos que lo grabó. Dolores se levantó agitada, esto está sacado de contexto. No alzó la voz. No se levantó, este es vuestro contexto. Gerardo empezó a hablar. Voz calmada, no escalemos. Lo cortó, la escalada fue cuando te fuiste con ella tras golpearme. Ese fue el momento. Se recostó. No apagó el TV. Lo dejó oscurecer solo. Luego el siguiente golpe vino. Pero no de ella. De su mano. Al bajar la vista. Algo captó su ojo. El anillo, banda de oro. Piedra rosa corte. Simple. Delicado. No era suyo. ¿De dónde sacaste ese anillo? Preguntó casi demasiado bajo. Dolores miró su mano como olvidada, ¿oh? ¿Eso?
Estaba en una caja de cosas viejas. Gerardo dijo que tomara lo que quisiera. No reaccionó. Sacó una foto del sobre, su madre sonriendo, sosteniendo un pastel en la fiesta de graduación de Carla. El anillo inconfundible en su mano. Caminó. La puso junto al mando del TV. Retrocedió. Silencio rodó como truenos sin lluvia. Nadie osó hablar. Una tía se levantó y salió. No la vio irse. Se volvió a Gerardo: «¿Le diste la casa?» Los recuerdos. El asiento en la mesa. Pero no das lo que nunca fue tuyo. Abrió el sobre despacio. Dentro. Confirmación legal, su nombre en la escritura. Carta escaneada de su madre. Cruzó la sala. Fue a la chimenea. Levantó el marco colocado días antes, carta y escritura bajo vidrio. No lo agitó. No lo alzó como bandera. Solo lo sostuvo: «Esta es la última vez que me explico. De ahora en. Me recordaréis por lo que no dejo borrar». Nadie se movió. Ni Dolores. Se volvió y caminó a la puerta. ¿Fuera? Delfina esperaba en el coche. Motor encendido. Faros como si supiera que no se quedaría mucho. No lloró. No miró atrás. El teléfono vibró hasta que la pantalla se rindió. 99 llamadas perdidas. Sin voicemails. Solo su nombre. Una y otra vez. Como si pensara que marcando suficiente lo deshacía. No contestó. No la primera. No la segunda. No la 37ª. No necesitaba oír su voz. Ya sabía cómo sonaba, medida. Ensayada. Anhelando sonar a preocupación sin sostenerla. El texto final llegó a las 6:11 de la mañana: «Se ha ido. Ven a hablar, por favor». Sin puntuación. Sin mensaje real. Solo notificación de que la tormenta pasó. Y ahora él sostenía sus escombros. Miró la pantalla. Esperando ira. Pero no vino. Solo un piti sordo. No porque la perdiera, sino porque nunca la vio de verdad. Ni una vez. Ni cuando estaba frente con todo lo que debía importar. No fue a la casa. Fue a la biblioteca. Delfina la encontró allí con una carpeta del garaje. Etiquetada a lápiz. Por si acaso. Dentro, recortes de prensa amarillentos. Grapados en paquetes cuidadosos. Documentos judiciales. Cartas a editores. Hilos comunitarios de otro pueblo. Otra vida. Dolores lo había hecho antes. No igual. Pero la forma coincidía. Un hombre mayor. Cambio súbito en títulos de propiedad. Familiares apartados. Alegaciones de manipulación emocional. Abuso financiero a ancianos. Nada pegó. ¿Sin cargos? Pero el humo era denso. Delfina le dio la carpeta sin comentario. Leyó titulares en silencio. Algunas mujeres. Dijo al fin. No quieren maridos. Quieren legados que no ganaron. No reaccionó. No lloró. No le agradeció por encontrarlo. Porque ya no era sobre evidencia. No sobre ganar. Era sobre saber que no fue paranoica. Que lo sentido en el instinto, cada mirada fría, cada palabra silenciada, no era debilidad. Era instinto. Y debió confiar antes. Esa tarde. Imprimió el artículo que más dolió. Lo dobló en tercios.
Lo metió en un sobreplano. Escribió su nombre atrás. Condujo a la casa. No bajó del coche de inmediato. No planeaba tocar. Salió. Subió a la puerta. Deslizó el sobre por la ranura del correo. No esperó que lo encontraran. No necesitaba. Algunas verdades no se gritan. Solo existen. Al llegar a casa, empezó a empacar. No para mudarse, sino para avanzar. Cajas de cosas no necesarias. Ropa que no encajaba en la versión de sí que eligió ser. Papeles retenidos por miedo a que nadie recordara. Dejó el delantal de su madre colgando en la cocina. Compró flores nuevas. Las puso en el alféizar. Abrió cada ventana. Incluso las atascadas. Dejó que el aire circulara. A veces reclamar espacio no es sobre propiedad. Es sobre respirar algo que es tuyo de nuevo. Antes del atardecer. Condujo al cementerio. No dijo a nadie. No llevó a nadie. Se arrodilló junto a la tumba y se quedó un rato antes de hablar. No los arreglé. Pero no les dejé enterrarte tampoco. Sacó la foto que Dolores reemplazó en el pasillo, su madre sonriendo. Mano en su hombro. La puso junto a la lápida. No la enmarcó. No la plastificó. Solo la dejó como si perteneciera. Se sentó un rato después. No rezó. No lloró. Solo dejó que el viento la envolviera como segunda piel. El legado no es lo que dejan atrás. Es lo que rechazas dejar que tomen. Volvió al coche. Puso ambas manos en el volante. Y por primera vez en mucho. No condujo alejándose de nada. Condujo hacia lo que era.